Vamos avanzando hacia lo que es la concreción del contrato. Para que haya un contrato tiene que haber consentimiento, un objeto y una causa, y estos no verse afectados de ningún modo. Hay que construir un consentimiento válido. Entonces vamos a ver un poco algunas de las cuestiones que tienen que ver con esto. Nosotros vimos capacidad ya, y para que haya un consentimiento válido tiene que haber capacidad y tiene que haber exteriorización de la voluntad por los modos previstos por la ley. Porque, por ejemplo, cuando se trata de donaciones de inmuebles o de bienes registrables, la forma de exteriorizar la voluntad del donante es mediante una escritura pública. Ahí sí o sí, si el donante no utiliza la escritura pública como vehículo para la expresión de su voluntad, el acto va a carecer de validez. Va a ser un acto nulo y no va a tener valor alguno. Ustedes pueden tener 100 testigos de un donante que está donando un inmueble o de que lo está manifestando, que si eso no está exteriorizado en la escritura pública, no va a tener valor. Nosotros vamos a ver, cuando veamos forma en particular, que no nos falta mucho, las razones un poco de estas cuestiones. Ahora bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que podemos tener cuestiones vinculadas con las restricciones de hecho en la posibilidad de expresión de la voluntad, que son las que denominamos incapacidades, las inhabilidades que hemos visto, que son inhabilidades concretas de derecho para determinados actos, y también otra cuestión, que es la falta de legitimación. La falta de legitimación tiene que ver con la relación entre el sujeto y el bien jurídico del que se trate. Quien puede vender, en principio, es el titular del derecho de dominio de la cosa que se está vendiendo. Puede ser que venda un tercero. Y ya vamos a ver cuando se vende cosa ajena, qué es lo que pasa. Pero en principio, en el momento de concretar la operación, quien realizó el contrato como parte vendedora tiene que tener la disponibilidad de la cosa. Porque si no, esto va a afectar la validez del acto. A veces puede pasar que alguien sea titular del derecho, que tenga capacidad, pero que no tenga la disponibilidad de la cosa. ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, al fallido en los procesos de quiebras? Cuando se decreta la quiebra de una persona, se dispone el desapoderamiento de sus bienes que van a ser rematados. Entonces, esa persona tiene la titularidad formal de los bienes, pero ha sido desapoderado de los bienes. Entonces, no puede. Piensen en el artículo 399, ¿sí? Que es el viejo 3000, expresa lo que expresaba el viejo 3270 del Código Civil, en cuanto a que nadie puede transmitir a otro un derecho ni mejor ni más extenso que aquel que posee. A los que les gusta el latín, esa es se lo conoce como el principio de nemo plus iuris. Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor. Entonces, eso es lo que tenemos que ver con relación a estos aspectos de la capacidad. Después están las cuestiones que tienen que ver con la exteriorización. Y acá tenemos que hacer algunas salvedades, porque, por ejemplo, nosotros tenemos muchísimas formas de exteriorización que son mecanizadas. Es lo que un autor alemán, Haupt, llamaba relaciones contractuales fácticas. Esto pasa, por ejemplo, cuando van a una máquina de las que les vende gaseosas o snacks y ustedes no tienen interacción con alguien, pero se produce una relación contractual con el proveedor. Y no hay una persona de por medio. Y esto cada día se dan más estas cuestiones y esto va a ir creciendo naturalmente. Esto se va a incrementar con el tiempo, la automatización. El silencio, vean el 263, en cuanto a cuándo se lo puede considerar o no exteriorización de la voluntad. En principio tiene que haber algún deber legal de expedirse, o tiene que haber, se puede establecer en una cláusula contractual, en tanto no sea un contrato de consumo y resulte abusiva, que por ejemplo la otra parte va a tener determinados días como para poder manifestarse respecto de alguna comunicación recibida, y si no se entenderá que la consiente, etc. Eso puede estar estipulado en tanto esté claro y no sea abusivo. Puede tener validez como manifestación de la voluntad ese silencio. Y después podemos tener lo que prevé el 264, el silencio está en el 263, en el 264, que son las manifestaciones tácitas o indirectas de voluntad que se dan, por ejemplo, cuando uno realiza un acto que no habría realizado de no haber aceptado celebrar el contrato. El que va y ejerce actos de mandato, por ejemplo, cuando le fue conferido un mandato, implica que en principio lo está aceptando.